Buenas tardes a todos los asistentes. Como sabéis, pues estamos aquí reunidos con motivo de la Asamblea Anual de Rendición de Cuentas de este año 2017. Es un poco, bueno, tarde, no tarde, han pasado ya más de 2 años en realidad, pero bueno, estamos a tiempo todavía de hablar de lo que se ha hecho este último año, que como sabéis siempre se repiten este tipo de reuniones, son anuales, ¿no? Y bueno, pues ya nos tocaba hablar un poco de cuál ha sido las actividades, la trayectoria que traemos, ¿no?, de este año. Estamos en el ecuador de la legislatura. Como sabéis, como ya se ha dicho, ya empezamos a andar hace más de 2 años. La situación en el pueblo, pues no puede decirse que haya cambiado mucho, pero la vida política pues sí ha sido bastante convulsa, han habido cambios importantes y de todo eso pues supongo que nos van a hablar bien los integrantes que están aquí, que han estado directamente viviendo eso en el ayuntamiento. En esta asamblea pues se pretende hacer un balance de la actividad. Vamos a hacer un balance de la actividad del grupo, teniendo como referente pues siempre el programa político que presentamos en las elecciones y que fue respaldado y apoyado por la ciudadanía que confió en nosotros y bueno, a eso nos debemos y nos debemos al pueblo, por supuesto, ¿no? Además también pues tenemos el placer de contar esta tarde con 2 compañeros y colaboradores, integrantes. Una, Esther, del Círculo Comarcal de Medio Ambiente de Huelva, nos va a rendir cuentas también de lo que se ha venido haciendo en esta organización, dentro del movimiento Podemos, como sabéis. Y tenemos también aquí a Jesús Romero, parlamentario andaluz, que ha venido también a hablarnos de las actividades que se han hecho y de lo que se ha vivido y se ha visto en nada menos que el Parlamento de Andalucía, ¿no? Y bueno, ¿por qué rendición de cuentas? ¿Por qué hacemos este tipo de asamblea? ¿Por qué queremos hacer un balance y presentarlo a la ciudadanía? Pues, en primer lugar, recuperemos Bollullos y todas las organizaciones del movimiento Podemos tienen como referente siempre a la ciudadanía y a ellos se deben, y por eso venimos a explicar pues lo que se ha hecho. Por otro lado, la ciudadanía pretendemos que sea el motor de la política. Esa es la línea política principal, los problemas e inquietudes de los ciudadanos. Por otro lado, también siempre intentamos propugnar una democracia más participativa, que emane de las calles, de la voluntad del pueblo, y se pretende pues que las personas aquí sentadas que tienen un puesto en las instituciones pues sean un mero nexo de unión entre administraciones y pueblo, ¿no? Por eso es necesario establecer pues un flujo de comunicación abierta entre miembros de las instituciones y ciudadanía, ¿no? Y esta comunicación además pues pensamos que debe ser constante, que el pueblo pues no se debe conformar con depositar un voto cada 4 años, sino que su voluntad debe actualizarse frecuentemente frente a los cambios muchas veces imprevisibles que derivan de una actividad viva como es la política. Por tanto, esta asamblea no es únicamente una reunión informativa, sino que es también un espacio para el análisis político y la toma de decisiones conjuntas. Este es el carácter que siempre caracteriza nuestras asambleas, que son abiertas y con pleno poder de decisión para los asistentes. Y hoy, bueno, pues ponemos el énfasis aún más en los bollulleros y bollulleras como agentes decisores de su propio futuro. Queremos, por tanto, que los que están aquí, los asistentes, pues os expreséis, que haya un diálogo, y por eso también vamos a pasar al final de la reunión un cuestionario para que se evalúe lo que hemos hecho en este grupo y también para que se hagan propuestas y se propongan pues nuevas iniciativas, ¿no? Sin más, pues simplemente ya
porque me he alargado creo que demasiado, pues voy a presentar a nuestra primera ponente. Es Esther Carbajo, representante del Círculo de Medio Ambiente de Comarcal, de aquí de la provincia de Huelva, y nos va a comentar pues las actuaciones, los trabajos en este ámbito tan esencial que en nuestra comarca, como es el cuidado del medio ambiente, y también nos hablará un poco de la problemática de Doñana. Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradeceros la invitación a esta rendición de cuentas, que tanto nos gusta también, por otro lado. Explicar primero, antes de comenzar a explicar lo que hemos estado haciendo en estos 2 años, porque en octubre de 2015 es cuando se conformó este círculo, explicar un poquito qué representa dentro de lo que es el Podemos, ¿vale? Es un círculo sectorial abierto, donde puede participar cualquier persona, sea inscrito o no, o sea profesional o ciudadano de a pie, ¿no? Comenzó al nivel local en Huelva, porque en 2015 se presentó el proyecto de Fertiberia, un proyecto de mínimo de esta empresa para los residuos que nos había dejado de fosfoyeso, y que teníamos que además de presentar alegaciones, se quería movilizar a la ciudadanía. En una marcha que fue muy conocida, que participaron también aquí los compañeros de Bollullo, que fue el 3 de diciembre, el 3D, y conforme a eso y las inquietudes de la calidad del aire que teníamos y demás, estuvimos teniendo contacto con médicos y con profesionales para que nos comentaran un poquito sus estudios y qué evaluación tenían de la situación y demás, pero conforme empezamos a trabajar nos dimos cuenta que evidentemente el medio ambiente no es algo local, que los fosfoyesos no era solamente un problema de Huelva, que había otros municipios. Los compañeros de Bollullo: oye, mira, que tenemos que unirnos porque también tenemos aquí Doñana. Los de San Juan: oye, que también está ENCE, que se va a cambiar la actividad y se va a aplicar un ERE. Empezó esa inquietud y es cuando se conformó el comarcal. Una vez que se conformó, lo que hacíamos era tener reuniones y asambleas para decidir qué tablas reivindicativas hacíamos. En esa elaboración, primero aprendíamos, empezamos a conocer de primera mano lo que realmente sucedía en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Fue muy instructivo, muy instructivo, y a partir de ahí tomamos las decisiones. Una vez que estudiábamos la problemática, debatíamos, después decidíamos qué íbamos a hacer. O bien haciendo denuncias directamente en organismos oficiales y a la misma vez visualizándolo con movilización, porque estos 2 años que llevamos en las instituciones, por ejemplo, a nivel local, y el tiempo también que llevamos en el Parlamento de Andalucía, nos damos cuenta que las instituciones no nos sirven. O sea, si la gente no nos movemos, si la gente no peleamos, se aprueban mociones a tutipleni, pero después se llevarán a cabo o no, se presenta PNL, se presenta preguntas que muchas veces te responden y tú dices: no sé qué ha entendido con esta pregunta y demás. Entonces, ahí sí hubo una conexión ya cuando hubo las primarias andaluzas, que ya teníamos un tejido más organizativo, ya sabíamos dónde nos dirigirnos, porque también tenemos que entender que aquí en Andalucía, cuando se adelantaron las elecciones andaluzas, estábamos comenzando las primarias y nos cogieron a contrapié. Y una vez que se ha conformado esta organización, sí que ha habido mucha fluidez, tanto con la compañera, en este caso Mercedes Barranco, en el grupo parlamentario, como nuestro compañero Jesús Romero, al responsable del Consejo Ciudadano Andaluz del área de medio ambiente, y la verdad que ha sido muy gratificante, porque hemos tenido un feedback este último año que ha sido muy productivo, muy productivo. Os resumo corto las actuaciones en la provincia, porque como os comento, cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que, por ejemplo, nuestro río Tinto, en el estuario, que es donde nos llega a Huelva y nos llega a San Juan y demás, conforme íbamos subiendo nos íbamos encontrando que nos encontramos con vertidos ilegales. En su nacimiento teníamos el vertedero de Nerva, al cual también nos unimos la plataforma de enemigos contra el vertedero, porque en 2006
salía la renovación para seguir almacenando residuos tóxicos, y no tóxicos, pero residuos tóxicos. Y claro, apoyamos esta plataforma, cogimos firmas, hicimos movilizaciones para pedir la clausura y la restauración. Entonces os comento brevemente, para no liarme más, hemos actuado con el tema de ENCE, hemos estado apoyando para el cierre y la restauración en el vertedero de Niebla, hemos estado presentando alegaciones al proyecto de Fertiberia en 2 ocasiones, en 2015 y ahora a finales de 2016, junto con Izquierda Unida y con ECUO. Estamos también participando con una asociación que se llama Pies en la Tierra para la recuperación de caminos públicos y vías pecuarias que estamos perdiendo, y nuestras generaciones que vienen por detrás no van a tener memoria de esos caminos y van a dar por hecho de que es privado y debemos de salvarlo por muchos motivos, porque incluso con lo que estamos sufriendo últimamente con este cambio climático, los incendios que estamos sufriendo, su mantenimiento también implica que favorece pues las actuaciones, los accesos de camiones, algunos como cortafuegos, son muchas las cosas que tenemos ahí en juego. También formamos parte de la plataforma contra el TTIP y el CETA, unos tratados de libre comercio a nivel internacional que afecta no solamente al medio ambiente, sino a la soberanía alimentaria, a los servicios públicos y demás. Y para centrarme ya en la comarca, con Doñana también hemos estado muy encima. Desde 2015, en agosto, ya se empieza a presentar propuestas en el Parlamento andaluz, sumando enmiendas, comparecencias, preguntas, propuestas no de ley. Se han hecho una cantidad aproximada de 100, en las cuales hemos tenido mucha inquietud ante la problemática del acuífero 27 y de la agricultura intensiva, el almacenamiento de gas en Doñana, formamos parte de la plataforma Salvemos Doñana para que ese proyecto gaseístico no se lleve a cabo, no solamente porque perjudica a nuestra joya, ¿vale?, a nuestro patrimonio de la humanidad, sino porque aparte apostamos por otro tipo de economía y de producción. No creemos en los residuos fósiles y en su uso, ¿no?, en cuanto a como fuente de energía. Pero aparte, además, se utiliza de una forma muy mundana, porque aparte de que no nos interesa como residuos fósiles, ya tenemos claro que lo del cambio climático, no creo que tengamos que repetir que lo estamos sufriendo, sino que encima es para que una empresa especule en un mercado internacional. O sea, es una materia que no nos interesa para nada, que no nos sirve a los ciudadanos para nada, que nada más que nos perjudica, y encima le estamos dando un beneficio a una empresa que lo que quiere es especular con un mercado internacional. En Doñana también se han hecho propuestas no solamente para el medio ambiente, sino también cuidando a los trabajadores y los recursos que necesitan. Se ha estado también haciendo propuestas para el tema del Infoca, para aumentar los recursos en tecnología, en preparación, en formación, y también se ha estado en contacto con trabajadores y trabajadoras del parque para que nos llegaran sus inquietudes y su conclusión de cómo ve el parque, de cómo su funcionamiento de primera mano. También ha surgido el problema también de una cementera aquí en Niebla, que también puede repercutir aquí en Bollullo, ¿vale?, que también es otro problema que está encima de la mesa, en el cual hemos trabajado un pelín menos, pero por falta de tiempo, porque las personas que formamos parte de este círculo también trabajamos en nuestro territorio, no solamente formamos parte del círculo de Comarca de Medio Ambiente, todos los compañeros que formamos parte también o es concejal o es portavoz o también forma claro, bueno, multifunciones, ¿no? Pero bueno, lo que sí nos ha llegado o hemos llegado a una conclusión de estos 2 años es, primero, que
que las personas cuando hablamos y tenemos claro dónde tenemos que llegar y marcamos una ruta común, se consigue cosas. Hay veces que cuestan más trabajo, pero lo que está claro es que solamente las personas, los ciudadanos y las ciudadanas organizadas podemos cambiar esto, por lo que también hacemos un llamamiento a la participación, no solamente creemos que hay otra forma de hacer política, no es solamente decirle al compañero, bueno, pues tú como estás en el grupo parlamentario, resuélveme esto. Bueno, pues no, hay que estudiar, hay que implicarse un poquito más, conocer bien las cosas y participar. Por lo que también hacemos un llamamiento a la participación, que sea en momentos concretos, que es una de las cosas que también hemos sacado en claro cuando veíamos que había muchas cosas que tratar, pero no teníamos tiempo y algo había que hacer, concretábamos las metas, poníamos prioridades y llegamos a unas conclusiones. Los círculos es lo bueno que tienen, ¿no?, que marcan sus propias pautas. Muchas gracias. No tardo. Y sí es verdad que cuando se marcan y se fijan los objetivos, se consigue. Y es gratificante, primero, por lo que uno aprende, quiere más todavía su tierra, cuando tiene más conocimiento de ella, y porque tenemos que hacer otra política, ¿eh? Como decía la compañera, no es solamente votar cada 4 años, ni es solamente irte al alcalde para pedir, que también es importante, ¿eh?, que te arregle la acera, que también es importante, pero que es algo más, va más allá, ¿no? Todas las conclusiones que hemos llegado en este círculo es la misma, ¿no? Es la cantidad de corrupción que hay, este capitalismo que busca el beneficio rápido y lo más costoso en contra de las personas. Casi todo lo que hemos llegado, porque en todos estos ámbitos hemos querido hablar con los trabajadores, ¿no?, porque siempre está esa polémica entre medio ambiente y trabajo. No, ya hemos tenido muchos encuentros, la energía renovable y demás crea más puestos de trabajo y con más calidad. Y es hora de que en esta provincia, que somos de los primeros en agroalimentaria, en industrias químicas y en demás, pues y que encima somos una de las provincias con más paro. Entonces llega a la conclusión de por qué ocurre eso y llegamos al mismo punto. Hay que cambiar el sistema productivo y hay que cambiar la forma de entender la política también para poderlo conseguir. Yo por mí paso la palabra. Muchas gracias. A continuación nos va a hablar Jesús Romero, parlamentario andaluz por Huelva. Nos va a trasladar pues la andadura de Podemos Andalucía en la institución y rendirá cuenta sobre su actividad parlamentaria, a la vez que va a escuchar las propuestas que al final pues se le pueden hacer para trasladarla directamente al Parlamento. Adelante. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Un placer para mí estar aquí nuevamente en Bollullo. Y además una cuestión de significación clara, porque quizás ahora mismo el condado, toda la zona del condado, es una punta de lanza de qué es lo que se quiere hacer con nuestra provincia a tenor del futuro que se le quiere dar a la actividad productiva dentro de nuestro, y el tipo de empleo y el modelo ecológico, el modelo social que el Gobierno de la Junta de Andalucía y también el Gobierno del Estado, que ahí coinciden los dos, pues quieren para nuestra provincia. Y en suma es que no salgamos del subdesarrollo al que nos tienen enclaustrados y con pocas posibilidades de salir si no se hacen otras políticas completamente diferentes. En nuestro caso, en los casos de los diputados y diputadas del Parlamento de Andalucía, la rendición de cuentas es algo obligatorio que tenemos que hacer a mitad de mandato. Se viene produciendo, ya se ha hecho en Ayamonte por parte mía, se ha hecho en Huelva Capital, se ha hecho en la zona en Zalamea, en la zona de Landévalo, la cuenca minera, ahora se está haciendo comarcalmente aquí en Bollullo para todo el condado y posteriormente pues nos quedará una en la sierra de Huelva. Y es un mandato precisamente porque nosotros que verdaderamente queremos o creemos
que es necesario un diálogo permanente con la ciudadanía. No solamente eso, sino tenemos que vernos en cuestión directamente con lo que estamos realizando y vernos ante el espejo, para evitar directamente eso que se llama el complejo de moqueta, en el que una vez que entra en la institución pues es muy difícil salir de las cuatro paredes y que la realidad social y la realidad que existe más allá del Parlamento, en este caso, pues te sea ajena. Y eso es lo que queremos evitar. Y en segundo lugar, porque es importantísimo, muy importante, que no solamente digamos lo que hemos hecho o lo que queremos hacer, sino al mismo tiempo que seamos capaces de ser sometidos a un escrutinio por parte de toda la población que ha tenido la opción o no de querernos votar, para saber para que verdaderamente después tengamos en cuenta diferentes posibilidades a la hora de en el futuro o ejercitar el voto o al mismo tiempo trabajar en programas y en proyectos concretos. Y en mi caso no solamente era un mandato al cual me suscribí en el compromiso ético que firmé cuando cuando acepté encabezar la lista por Huelva, sino también lo hago con un convencimiento de que es la única forma de que no exista un peligroso escoramiento hacia posiciones antipolíticas, que generalmente suelen ser posiciones de extrema derecha, a la cual llega ese malentendido apoliticismo que muchas personas intentan enarbolar, cuando en el fondo están más cerca de posiciones reaccionarias que no de posiciones políticas mínimamente racionales, ¿no? Y quizá el conflicto catalán que estamos ahora viviendo, el mayor peligro que tiene es precisamente eso, la extrapolación que se está realizando con respecto al regreso de una sensación antipolítica y al regreso de los totalitarismos, que parece ser que nunca se habían dejado atrás ni nunca se habían dejado olvidados por parte de una población muy grande en Andalucía. Quizás eso sea síntoma o consecuencia de que no todo se hizo lo que se debe bien en eso que se llama transición. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta ese peligro que nos acecha, motivados por los nacionalismos radicales, en este caso por ese nacionalismo que todavía exhibe el aguilucho en la bandera bicolor y que tanto daño hizo durante tantísimo tiempo a toda la provincia de Huelva y sobre todo aquí en el Condado, y que eso nunca lo debemos de olvidar. Que hayan pasado 40 años hasta que tengamos en Andalucía una ley de memoria histórica, también dice que los que nos llevaron a esta transición, pues lamentablemente no estaban muy por la labor de que tuviésemos una ley de memoria histórica aquí para Andalucía, donde se recuperase verdaderamente la verdad de lo que pasó, independientemente de quién haya sido el causante de los graves prejuicios y de los graves asaltos a la razón y los graves asaltos a los derechos humanos que se produjeron durante tantísimos años aquí en el Condado y en toda la provincia, ¿no? Pasando directamente ya a lo que es la rendición de cuentas, creo que es necesario abordar y recordar que hace 2 años, cuando entramos en el Parlamento después de unas elecciones en el 22 de marzo, pues fue un adelanto electoral de Susana Díaz, que lo hizo con cálculos puramente electorales, sabiendo que todavía aquí en Andalucía no existía formalmente un partido denominado Podemos. Cuando se convocan las elecciones, cuando vamos ese 22 de marzo a votar los 15 días de la campaña electoral, Podemos Andalucía no existe. Es decir, es un no partido con nula o escasa estructura formal dentro de las 8 provincias de Andalucía, con ninguna estructura orgánica, porque no estaban todavía elegidos las estructuras orgánicas de Podemos Andalucía, que se encuentra, y así nos quiso ver Susana Díaz, tenía miedo y sigue teniendo miedo a la posición alternativa que Podemos representa, hacia nuestras opciones electorales. Esa fue una realidad. Imaginaros el caso, cuando llegamos a ese 22 de marzo, conseguimos 15 diputados, sin estructura de partido, con todo un proceso electoral interno que teníamos que pasar nuevamente para constituir un partido en Andalucía, con, ya he dicho, escasa estructura y organicidad, y al mismo tiempo con escasos recursos para afrontar lo que ya partidos que llevaban mucho tiempo en la labor institucional, pues podía estar realizando, ¿no? Nos encontramos, además, de los 15 diputados, 14 no teníamos ninguna experiencia en instituciones.
ni en ayuntamientos, ni en diputaciones, ni en ningún tipo de parlamento. Y solamente Teresa Rodríguez tenía experiencia limitada durante pocos meses en el Parlamento Europeo, que es muy diferente a cómo tenemos actualmente, a lo que es un parlamento autonómico, como es el caso de Andalucía. Con esos cimientos nosotros empezamos a trabajar. Son unos cimientos débiles, pero lo que nos compensaba era ilusión, ganas y también una forma peculiar, curiosa, a tenor de los que llevaban muchos años en el Parlamento, de cómo afrontábamos nosotros los debates políticos. Y una cosa que nos dijo a todos un trabajador de allí del Parlamento de Andalucía, y con perdón de la expresión, es que habíamos llegado nosotros y se había acabado el mamoneo. Habíamos llegado nosotros y ya no había esos acuerdos por abajo que vulneraban el reglamento, que vulneraban también los propios convenios colectivos de los trabajadores con respecto a que trabajan en el Parlamento, que no había esos acuerdos secretos en donde ya se iba a una comisión o se iba a un pleno ya con las cosas mascadas y sin ningún ánimo de entrar en una dialéctica política, y que se había recuperado lo que debía ser la labor fundamental de un Parlamento, que es el debate político, sin que exista ese maquillaje de la realidad por abajo y un acuerdo de encorsetar todo en lo que son esas paredes de las instituciones. Nos lo siguen diciendo y para nosotros es un halago cada vez que nos lo comentan. Con estas estructuras, en el plano colectivo, como grupo parlamentario, hemos sido capaces de hacer 13 leyes. No sé si vosotras y vosotros sabéis lo que es hacer una ley. Simplemente tenemos que... es un máster que nosotros hacemos mensualmente, cada mes hacemos un máster en una serie de conocimientos que antes no teníamos en su totalidad. Teníamos ideas, teníamos principios políticos, pero no teníamos ni siquiera excepto algunos compañeros y compañeras que venían del ámbito de la Facultad de Derecho, no teníamos ni siquiera una técnica para realizar, y también eso lo tuvimos que aprender, técnica para realizar leyes, técnicas para hacer nuestro trabajo en interpelaciones, en preguntas, en peticiones de información, en debates dentro de cada una de las comisiones, en posicionamiento, en proposiciones no de ley, en proposiciones de ley. Fue una técnica completamente novedosa que hemos tenido que ir aprendiendo conforme ha ido discurriendo a la práctica. Pero a pesar de eso, hemos metido 13 leyes. Somos el grupo parlamentario que a través del número de diputados que tiene, más iniciativas ha presentado. En total hemos presentado entre los 15 diputados más de 4.500 iniciativas. Pero eso es solamente cantidad. Falta el otro parámetro, que es el de la cualidad. El cómo nosotros hemos abordado todas esas iniciativas que nos hemos metido. Me acuerdo que en la primera reunión que tuvimos los 15 diputados, lo que hicimos fue una cosa muy curiosa, que además, según nos dijeron posteriormente, y después hemos ido revisando las actas o los diarios de sesiones de otras comisiones y otros plenos, parece ser que no se había hecho anteriormente. En nuestro programa electoral datamos las 100 medidas que nosotros tomaríamos en nuestros primeros días si llegábamos a gobernar, además con una memoria económica. En nuestro programa electoral. Cuando llegamos a esa primera reunión dijimos, tenemos que actuar como si fuésemos una fuerza que está en el gobierno y proponemos soluciones reales a los problemas reales. Por eso salió la ley de emergencia ciudadana, echada fuera hacia atrás por PSOE, PP y Ciudadanos, como si aquí no hubiese un problema gravísimo de pobreza y desigualdad. Hoy mismo, o ayer mismo, salió el informe AROPE, que habla de la desigualdad y habla del nivel de pobreza en Andalucía. Más del 30% de personas con un trabajo están ahora en el nivel de pobreza. Más de un 50% de población infantil están al borde o en riesgo de pobreza. Por eso nosotros presentamos
un proyecto de ley de emergencia ciudadana. PSOE, PP y Ciudadanos dijeron que no. Los resultados es que 2 años posteriores, en el 2017, los datos de pobreza con nivel del Estado, con respecto a los datos que están en el Estado, han ido increciendo. Ahora en Andalucía hay más desigualdad y más pobreza en comparación con el resto del Estado. Pusimos una ley de emergencia habitacional para hacer frente a los desahucios. Pusimos una ley de emergencia energética para hacer frente a los cortes de luz y de agua que soportaban muchísimas familias. Hicimos todo aquello que estaba establecido en nuestro programa electoral, como si nosotros fuésemos a gobernar. Lamentablemente, de esas 2 leyes, solamente una ley, que es de Sendero, y era la ley, posteriormente, de derechos de las personas, de los colectivos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, etcétera, parece ser que van a tener éxito. Aquellas leyes que iban directamente hacia la radicalidad, hacia la raíz del problema e intentar solucionarlo, esas no pasaron el filtro de las políticas neoliberales que ahora representan el PP, el PSOE y Ciudadanos. El acuerdo Ciudadanos-PSOE llevó a la práctica algo que nosotros creíamos que ya se había llevado, ya se había abortado gracias a la presencia de nuevas fuerzas en el Parlamento, que es la técnica del rodillo. Lo que pasa es que ahora no solamente lo hace el PSOE, lo hace el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos, un grupo al que lamentablemente el seguidismo de las políticas que hace la señora Susana Díaz lo afronta de manera crítica. Ahora que estamos en el debate de presupuestos, os cuento una anécdota que me pasó a mí en 3 comisiones a las que asistí en los primeros presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016, que los debates fueron hace 2 años, en noviembre de 2015. Y es que los propios portavoces de Ciudadanos en esas comisiones votaban a favor de unos presupuestos que ellos mismos decían desconocer, solamente porque confiaban en el gobierno. Es complicado actuar o hacer política real en un Parlamento con esos mimbres y con esas circunstancias. Dado la labor y las mimbres que nosotros tuvimos, nuestra labor fue de especialización. Es decir, cada diputado ya tenía, a tenor de su trayectoria vital anterior, pues un nivel de conocimiento, un nivel de especialización sobre determinados temas a los cuales nosotros nos fuimos. Nosotros nos encaminamos. En este caso yo soy el portavoz, o fue durante mucho tiempo el portavoz de la Radio Televisión de Andalucía, porque soy trabajador de Canal Sur desde hace 25 años, y soy el portavoz de empleo, de la Comisión de Portavoz de Empleo, Empresa y Comercio del Parlamento, porque llevo en trayectoria sindical desde que tengo 18 años prácticamente, desde mi época estudiantil. Pues esos 2 parámetros que yo había trabajado, pues todo el bagaje se pone al servicio de la ciudadanía, del pueblo andaluz, dentro de nuestra participación en las instituciones. Y eso fue lo que hicimos. Un trabajo conjunto de donde las tomas de decisiones se hacían de una manera con un perfil sectorial, para que hubiese también coherencia en todas las propuestas que existen en Podemos Andalucía, y al segundo tiempo a un nivel territorial, para que esa propuesta o ese guión programático también tuviese sus especificidades dentro del territorio. No es lo mismo la situación de la sanidad, por poner un ejemplo, en la provincia de Huelva, que la situación de la sanidad en Málaga. Pero lo que es intocable son nuestros principios de una sanidad universal, de una sanidad pública, de una sanidad gratuita y de una sanidad de calidad, donde también exista buenos convenios colectivos, buenos índices de satisfacción de las personas que acuden a los centros de atención primaria o a los hospitales, y al mismo tiempo respeto a las condiciones laborales tanto del personal funcionario, del personal laboral de la propia Junta de Andalucía, como de las subcontratas que trabajan para la Junta de Andalucía. Esos principios después se concretarán en cada provincia con respecto a lo específico que tenga cada provincia. Nuestro trabajo dentro de la provincia de Huelva ha sido sobre todo poner en valor aquellas potencialidades que tiene la propia provincia para sacar un modelo productivo alternativo. Estamos muy preocupados con que la situación de Huelva
sea monotemática, es decir, la única alternativa que está poniendo encima de la mesa el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz, con respecto a la provincia de Huelva, es el impulso de la minería. Es decir, no hay otras políticas alternativas. No existe ni investigación y desarrollo, no existe sacar adelante las potencialidades que tiene esta provincia gracias a la gran cantidad de hectáreas que tiene con respecto de terreno protegido y que no sean solamente una cuestión de, como decía antes Esther, una joya de la corona, sino que también sea potenciar la actividad económica a través de la gran cantidad de los tres parques, del Parque de Doñana, del Parque de la Sierra de Aracena y Pico de Orocho y de Marismas del Odier. No se ha hecho tampoco un aprovechamiento y alternativa al empleo ni en el Andévalo ni en la Sierra con respecto a agricultura ecológica, con respecto a la potencialización de pequeñas cooperativas que hagan lo que nosotros llamamos circuito cercano, de circuitos locales de distribución, y potenciando al mismo tiempo que exista no solamente un tipo de economía extractiva del suelo con respecto de la agricultura o extractiva del suelo con respecto a la minería, sino que también las industrias de transformación se sitúen aquí. No se ha potenciado eso en nuestra provincia. Y todas nuestras alternativas que hemos presentado, tanto en los presupuestos de la Junta de Andalucía como en iniciativas particulares, han sido directamente atajar ese cambio del modelo productivo. Porque el diagnóstico que nosotros realizamos es que como nuestra provincia no cambia el modelo productivo, es completamente imposible sacarla del subempleo, donde no solamente el nivel de desempleado es altísimo, sino que también el nivel de estacionalidad en el empleo, basado solamente en el turismo, también es altísimo, y el nivel de precariedad se va agigantando. Y como ya he dicho antes, el número de trabajadores pobres en la provincia de Huelva es mucho mayor que en el resto de las provincias andaluzas, precisamente por esa precarización que se está realizando en amplios sectores del mundo del empleo, del mundo del trabajo en nuestra provincia. Ese ha sido el principal foco. Hemos hecho el diagnóstico, lamentablemente las medidas que nosotros hemos presentado encima de la mesa no se han ido aprobando por la mayoría PP, PSOE, Ciudadanos. Siguen abogando por alternativas. Aquí, por ejemplo, en la zona del Condado, sabéis que tenemos el famoso trasvase que se está buscando de la cuenca del Odier y el Tinto hacia la cuenca del Guadalquivir, para darle y para dotar de más agua aún ya un problema endémico, que Esther lo sabe, lo conoce mejor que yo por su trabajo en el Círculo de Medio Ambiente, y los que estáis aquí, que sois de la zona, también lo conocéis mejor que yo, que es la situación de los acuíferos de Doñana, que el informe reciente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que os acordáis que se presentó después, aunque lo tenían ya hecho antes, de una reunión que hubo de la UNESCO en Polonia, precisamente para que no fuesen públicos, para que no se supiesen esos datos, es que los acuíferos en todo el entorno de Doñana están muy dañados. Y en vez de proponer medidas que cambien el tejido productivo de la provincia, dotando de mayor investigación y desarrollo a nuevos productos de la tierra, como por ejemplo la aloe vera, poner centro de estudio de aloe vera, dar dinero de investigación a las universidades de Huelva y de Sevilla para favorecer el estudio sobre las aplicaciones de la aloe vera, o la gran gama que tiene sobre, estoy diciendo esto más que un ejemplo, sobre cuestiones, sobre industrias posteriores, como puede ser la cosmética, como puede ser la farmacéutica, como puede ser la alimentaria, dentro de nuestra provincia, pues todo eso son eslabones que no se están siendo aprovechados por el Gobierno. Por alguna razón tendrá. Se supone, me imagino yo, que el Gobierno de la Junta de Andalucía querrá dejarle dinero a Florentino Pérez y a las hermanas Coppolis haciendo grandes infraestructuras de trasvase que traigan aquí grandes cantidades de regadío y se gasten miles de millones de euros en esas infraestructuras y beneficiar a Florentino Pérez y a CS, a las hermanas Coppolis o a quien sea. Pero esa es la realidad con la que nos estamos encontrando. Otro sector fundamental en el cual nosotros hemos hecho hincapié muchísimo ha sido en el trabajo dentro de la hostelería y del turismo. No es soportable para ninguna economía, ni familiar, ni siquiera economía andaluza, los salarios y las condiciones laborales que están soportando las personas del sector turístico y del sector hostelero, incluso del sector comercial.
son insuficientes. En primer lugar, porque esta economía andaluza prima sobre todo gracias al consumo interno. Y si tienen unas condiciones salariales deplorables, no se reactiva el consumo interno. La gente no tiene dinero en su bolsillo para ir a comprar. Es una cuestión de cajón. Y después tenemos una segunda razón. No se puede construir un turismo de calidad a costa única y exclusivamente del salario. Y eso es lo que nos estamos encontrando. Estamos encontrando que la Junta de Andalucía, el gobierno del PSOE, está llevando a estos extremos políticas neoliberales de intentar sacar o remontar las grandes cifras del presupuesto y de la economía andaluza en base única y exclusivamente a la competitividad salarial, a competir con otros sitios en bajo salario. Y eso lo encontramos en la propia práctica de la Junta de Andalucía. Uno de los grandes problemas que tenemos en Huelva es, y en Huelva y en toda Andalucía, pero en Huelva se agrava aún más en toda la provincia, es el nivel, yo diría, abyecto y vil de los pliegos de condiciones de subcontratación de la propia Junta de Andalucía, que llegan a trabajadores de limpieza en los hospitales, a trabajadores de asistentes en educación, de los monitores escolares, es decir, de muchas prácticas y de muchas situaciones, llevan a sueldos ridículos, 700, 800 euros por 8 horas, que nunca son 8 horas, en la subcontratación y en los pliegos de condiciones que se están ejerciendo. Es decir, es la propia Administración andaluza, la propia Junta de Andalucía, la que está obligando a unos niveles de pobreza de las clases trabajadoras que están trabajando para la propia Administración, que están conllevando situaciones bastante complejas y peliagudas en el día a día de personas que están incluso trabajando y, como ya he dicho, están en el nivel de la pobreza. Pero es la propia Administración la que está. En el pasado pleno solicitamos una comisión de trabajo, un grupo de trabajo, que no era ni siquiera unas propuestas concretas, sino solamente un grupo de trabajo para que se hablase de la subcontratación de la Junta de Andalucía. Se negó el PSOE, Ciudadanos y el PP. La triple alianza. Y era solamente para discutir, para ver cómo estaba, que viniese toda la gente, que nos comentase, que viniesen todos aquellos que quisiesen, tanto unos grupos como otros, y se negaron. Sencillamente se negaron a constituir ese grupo de trabajo para avanzar en mejores condiciones al personal que está subcontratado en la Junta. Esa es la realidad. Y al mismo tiempo nos encontramos que no solamente hay una limitación por parte del número de diputados que tenemos, también existe una limitación intrínseca de las instituciones. Las competencias que tiene ahora en materia económica, en materia monetaria, en materia casi todas, de las competencias de muchísimas situaciones, en políticas de igualdad, en políticas sociales, están derivadas a la Unión Europea. Nos encontramos con corsets para hacer políticas diferentes, pero que llegan y tenemos que... La mayoría de las leyes que estamos tramitando, que vienen como proyectos de ley por parte del Gobierno, son modificaciones de leyes que ya están en este Parlamento aprobadas, pero que tenemos que modificarlo porque ha habido un acuerdo a nivel europeo, una directiva europea, que nos obliga y nos dan un plazo para modificar las leyes. Y es muy curioso, ninguna de esas leyes va en la vista de esas modificaciones, va en la vista de favorecer al pueblo, a la ciudadanía que recibe los servicios, que recibe la prestación, sí, recibe la prestación, sino que va en el favorecimiento de lo que ellos llaman el mercado. Ustedes os podéis imaginar que estamos aquí en una situación en una Andalucía donde las empresas multiservicios, empresas con muchísimo ánimo de lucro, también pertenecientes a las grandes élites como Florentino Pérez u otras, están participando directamente en las políticas sociales, gestionando políticas sociales de la Junta de Andalucía, creando un empleo precario de las personas que tienen que atender a nuestros mayores, de las personas que tienen que atender a nuestros menores con problemas.
de personas que tienen que atender a personas vulnerables como la inmigración, se está convirtiendo las políticas sociales en un negocio. Esa es la realidad y todo eso viene de una situación a la cual los gobiernos, tanto estatal como andaluz, agachan la cabeza y no hacen nada por cambiarlo porque están completamente de acuerdo en esta deriva neoliberal. Ahora estamos, y ya termino con esto, y si hace falta contestar preguntas luego las llevo tenemos más posibilidades. Existe ahora mismo el debate de presupuestos. Durante 3 años, este tercer año, hemos visto como el delegado del gobierno, por cierto, vecino mío abajo, yo vivo en el cuarto, vivo en el tercero abajo, le piso, y el consejero, en este caso es de Huelva, Pepe Fiscal, presentan los presupuestos y hablan de rimbombancia. Se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. Durante estos 3 años hemos visto cómo todo era pura paja. No existía en absoluto ninguna de las propuestas que estaban diciendo han tenido un nivel de ejecución de realizarlo. Y además, lo están diciendo sin que exista el compromiso verdadero. Voy a poner un ejemplo que le afecta a Bollullos porque lo ha dicho el consejero, con respecto al Chare, ¿no? de Bollullos. Ha dicho Paco Romero y Pepe Fiscal de que lo del Chare de Bollullos. Resulta que los presupuestos de la Junta de Andalucía no están provincializados. Con lo cual, cuando nos dicen que se va a hacer cualquier cosa en una provincia, no lo sabemos si se va a hacer. ¿Por qué? Porque no hay el compromiso. El presupuesto que se aprueba no dice absolutamente nada de que se va a hacer tal cosa ante el sitio concreto, porque no hay una provincialización de cuáles son los sitios donde se va a actuar. Por ponerle claro ejemplo, lo del Chare de Bollullos. No sé si escuchasteis al señor Paco Romero decir que iban a emplear tantos millones de euros en el Chare de Bollullos. En primer lugar, los fondos no son de la Junta de Andalucía. Los fondos, en todo caso, son fondos FEDER que vienen de Europa. ¿De acuerdo? Fijaros que siguen haciendo la misma propaganda que hacían, porque los chares están prometidos desde hace 12 años. El Chare de Bollullos está prometido desde hace 12 años, el Chare de Aracena está prometido desde hace 12 años. El único que está más avanzado y que faltan cosas es el Chare de Lepe, ¿no? El Chare de Bollullos no está en ninguna parte del presupuesto. Si os cogéis el presupuesto, en el presupuesto de inversiones de la Consejería del Servicio Andaluz de Salud, no está en ningún lado. Hay una partida que teóricamente debería de recoger un plan del año 2016 al 2021 para la construcción de chares de centros hospitalarios en toda Andalucía, que teóricamente debería de disponer de dinero hasta el año 2021, pero que solamente lo disponen al año 2018, de 27.413.792 euros. Este dinero es el que hay para todos los chares de Andalucía. Para todos los chares de Andalucía. Y esto es lo que nosotros tenemos que votar, que es los presupuestos de la Junta de Andalucía. Nosotros no estamos. Las medidas que nosotros presentamos, en las enmiendas que nosotros presentamos en el presupuesto de Andalucía, en los presupuestos andaluces, han sido sistemáticamente el intentar concretar esas partidas directas con cantidades que no se queden ahí, sino que al mismo tiempo signifiquen que se está pudiendo realizar una acción efectiva, que no se quede simplemente como pasó en el Chare de Aracena, no se había dado una vuelta por allí, que está medio construido, ya se han llevado todo, y aquella acción de barajuste ha sido una pérdida de millones increíbles. Y encima tienen que venir con arreglo a los fondos FEDER. Eso significa que si no hay dinero europeo, porque no se fían del proyecto, no viene. Con lo cual, como decimos llanamente, están vendiendo una burra. Esa es la realidad. Están vendiendo simplemente una burra. Y esos son el nivel de presupuestos que nosotros estamos, el nivel de compromiso presupuestario y el nivel de compromiso, que se queda todo en simples y meras palabras. Creemos que es completamente necesario que la realidad se sepa, que el Parlamento tiene muchas limitaciones, que al Parlamento solamente se le doblega con voluntad popular y no con la actuación que nosotros realizamos dentro de las instituciones. Y la voluntad popular significa que nuestros ciudadanos, todos nosotros, andaluces y andaluzas, tenemos la obligación
y es una obligación de que si queremos que existan buenos servicios proporcionados por la Junta de Andalucía, buena calidad en el empleo, buenos cursos de formación, todo aquello que verdaderamente estamos demandando sea una demanda diaria y ejercitemos nuestros derechos de ciudadanía allí donde podemos hacerlo, en las instituciones, donde nos abran las puertas, y en las calles y en cada uno de los elementos de esta sociedad que afortunadamente para nosotros es muy rica y creemos que se puede explotar aún mucho más. Y está. Muchas gracias. Siento haberme cedido. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti. A continuación ya pasamos más al ámbito local, ¿no? A lo que sería el balance anual del grupo político Recuperemos Bollullo, y va a hablar Fran Carrellán, nuestro estimado antiguo concejal, integrante a tiempo completo de Recuperemos Bollullo, y nos va a hablar pues de la experiencia que él ha tenido, ¿no? En esta parte de esta legislatura, de este año. Bueno, pues gracias a los compañeros que se han desplazado de Huelva y Sevilla corriendo también para comentar cuáles son precisamente una Sí, bueno, en coche también, por esa autopista, por esa línea recta que... Bueno, muchas gracias a ambos por venir al parlamentario. Contamos con la suerte de tener al parlamentario aquí rindiendo cuenta y que es capaz de oír lo que le queramos decir para que lo lleve al Parlamento. Contamos también con una representante del Círculo de Medio Ambiente que todos sabemos todo lo importante que es donde estamos viviendo, habida cuenta de dónde estamos viviendo, lo que es el medio ambiente para nosotros y lo que están tratando de hacer con la provincia de Huelva en tanto a medio ambiente, que es que nos están destrozando. Entonces, como han comentado también ellos, o somos nosotros los que nos levantamos, no en pie de guerra, pero en pie al menos de reivindicación, de que no están tratando con piedras, que están tratando con gente que conocemos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras oportunidades y cuáles deben serlas, o no podemos esperar nada de los que están encerrados en despachos haciendo la política que a ellos les viene bien, no la que nos viene bien a nosotros, no la que le viene bien a la provincia de Huelva y no la que le viene bien a nuestro futuro. Es única y exclusivamente la política que le viene bien a ellos, a puerta cerrada, despacho cerrado. Como comentaban, bueno, pues aquí en Bollullo también uno de lo primero que nos pudo caracterizar cuando empezamos a darle forma a una agrupación de electores que se presentara a las municipales era de nuevo la ilusión, una nueva forma de hacer las cosas que no hablara de despachos para adentro, sino de despachos para afuera. O sea, tratar de abrir puertas y ventanas y de que fuéramos los portavoces de la ciudadanía, de gente normal que entraba en las instituciones para poner las instituciones al servicio de la gente y no al revés. Como ha comentado el parlamentario, nosotros también elaboramos un programa con la intención de cumplirlo a rajatabla, un programa que estaba muy estudiado, muy trabajado, y que lo que pretendíamos desde luego en todo momento era cumplirlo y llevarlo a nivel de propuesta al ayuntamiento, porque confiábamos que estaba cargado de muy buenas propuestas, como estamos convencidos de que está cargado de muy buenas propuestas. Por tanto, si formábamos parte del gobierno o como si no, era difícil dar cuenta de que nos presentamos un 13 de mayo, cuando las elecciones era un 24 de mayo, es decir, contamos con menos días de los que se tenía incluso para la campaña. Logramos arañar un acta de concejal y nos pusimos a trabajar de inmediato a presentar todas las propuestas que teníamos en nuestro programa, porque entendíamos que nacíamos para hacer otra clase de política, una clase de política propositiva, una oposición propositiva que tratara de plantear mejoras para nuestro municipio y para nuestros ciudadanos, no solamente los que viven en Bollullo, sino también los de nuestro entorno, desde un punto de vista no solo de concienciación y de respeto y de aprovechamiento medioambiental, sino también de motor económico y de motor al resto de municipios del condado, ¿no? Entonces, ¿cómo nacimos? Nacimos con una intención con una actitud colaboracionista con los colectivos, como una oposición propositiva y con un carácter asambleario. La idea era que no íbamos a marcar más la política a las que nos tenían acostumbrados, o sea, políticas personalistas de tal persona contra tal persona, porque además siempre se ha planteado así, tal persona contra tal persona, tal partido encabezado con una persona contra tal otro partido encabezado por otra persona, y se han identificado con demasiada frecuencia las rencillas o las diferencias partidistas con rencillas y diferencias personales, y eso es lo que estamos sufriendo aquí también en Bollullo. Una de las cosas que ha comentado también Jesús Romero es el encoramiento a posiciones antipolíticas, ¿no?, que se están viendo en todas partes, en diferentes partes del Estado,
También está pasando aquí, o sea, lo hemos visto con la reciente moción de censura en la que, bueno, pues hemos visto que ha habido, pues, enfrentamiento entre machos alfa, entre viejas tradiciones de viejas políticas que llevan lastrándonos a este pueblo por más de 15, 20 años y que estamos provocando precisamente esto. Por un lado, el alejamiento de las personas, o sea, el alejamiento de las personas que sí pueden cambiar la realidad, el alejamiento de la institución y la desafección por lo político. Por un lado eso, y por otro lado, pues el convertir la política en un reality show donde los plenos son divertidos, los plenos son entretenidos y es para ver de qué manera tal le da un sablazo a tal otro, de qué manera más... voy a decir elegante sin serlo, porque no son elegantes, ni tan siquiera son elegantes, pero de qué manera los plenos se convierten en, bueno, pues cómo le doy un zasca al otro y el otro me devuelve un zasca y ahí se pierde toda la energía. Y un pleno, ni la política debe ser divertida, ni la política debe ser un reality show. La política debe ser interesante y debe ser motivante y nos tiene que apasionar a todos porque es la gestión de lo público, la gestión de nuestros recursos, es la gestión, en definitiva, de nuestro futuro. Y si se lo damos a personas que de manera muy mediocre se dedican única y exclusivamente a luchar por intereses personales y por egos, conseguimos lo que tenemos, que es precisamente esto, ¿no? Estar lastrado por una política que nos resta muchísimo más que nos suma. ¿Cuáles son los grandes problemas del ayuntamiento? Los grandes problemas del ayuntamiento, por supuesto lo económico, pero los grandes problemas que nos enfrentamos en Bollullo, que nos hemos enfrentado, es, pues como he comentado primero, los intereses partidistas y personales que van en contra de lo público y en contra de la gestión de lo público. La pérdida de energía, precisamente en eso, en ver de qué manera le echo al otro esto en la cara y el otro de qué manera me protejo de esto que me está preparando el otro. Y así, ¿quién gestiona lo público? ¿Quién está haciendo qué por Bollullo? Nadie, nadie. Si emplearan toda esa energía en propuestas para Bollullo, otro gallo cantaría. Nosotros lo hemos hecho y hemos presentado unas propuestas que han pecado de ambiciosas y que han pecado de requerir trabajo e ilusión. Y nos hemos encontrado con que no hay ni voluntad de trabajo ni ilusión en el ayuntamiento. Y ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que nos hemos encontrado y nos encontramos en Bollullo, en el conjunto de Andalucía y más allá de nuestra tierra, con el conjunto del Estado, que es muy barato, sale muy barato prevaricar, malversar y delinquir políticamente. Sale demasiado barato. Y como sale demasiado barato y nadie tiene que rendir cuenta ante la justicia ni ante el pueblo de lo que mal ha hecho, ahí siguen con el enfrentamiento de ego y con el enfrentamiento personal y partidista que consiguen 2 años de inhabilitación, 2 años de inhabilitación por lastrar a todo un pueblo durante 3 décadas, 2 años, 4 años de inhabilitación, de no poderse presentar a cargo público por hundir la economía de un pueblo de 15.000 personas durante 25 o 30 años. ¿Es eso justo? Quien entienda que eso sea justo y que esa persona no debe ser tan barato, ni malversar, ni prevaricar, ni delinquir, pues que nos lo diga y nos lo enseñe, porque es incomprensible. Por otro lado, ¿qué nos encontramos con todo esto? Pues con un gran inmovilismo y una parálisis por el ayuntamiento. O sea, no solo a nivel de gestión de lo público, sino también a nivel de motivación y de comportamiento y a nivel también actitudinal por parte de los trabajadores del ayuntamiento. El tan llamado sobredimensionamiento de la plantilla no es un problema. El problema de la plantilla no es que esté sobredimensionada, porque no lo está. El problema de la plantilla es que está desmotivada y está dividida y está coloreada. Ese es el problema de la plantilla. Y el problema de la plantilla es que no solo no está trabajando donde debe, no está trabajando en lo que debe, sino que además se la ningunea, se la manipula políticamente por estos partidos, por esta vieja política del tú más, del y tú más y del enfrentamiento de un ego frente al otro constante y constantemente, en definitiva. Y por supuesto una deuda que ha generado estos comportamientos durante más durante 3-4 lustros, una deuda que nos lastra y lastra el futuro y el posible desarrollo no solo de Bollullo, sino de muchos municipios en el conjunto nacional de Andalucía. Por tanto, ¿qué necesitamos? Urge un cambio
normativo, un cambio de la estructura legal donde verdaderamente se puedan hacer cosas, y se puedan hacer cosas a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel nacional y a nivel estatal y a nivel europeo. Por supuesto, reconocer las deudas ilegítimas, reconocer las deudas que se han contraído de manera ilegítima y que se han contraído de manera irregular, porque esas no se pueden pagar, porque son abusos de la banca y abusos de las malas gestiones y de las malas praxis políticas. Los pueblos no pueden lastrarse con unas deudas concebidas de manera irregular, de manera ilegítima, como dictan los distintos informes de la intervención municipal, como dicta la propia justicia y como dicta el sentido común. Tenemos que traerlo a nuestro terreno. Una cosa que comentaba Esther, que mientras más se trabaja apegado a una tierra, pues más se la quiere y más duele. Y es lo que nos hemos encontrado también cuando hemos llegado al ayuntamiento, y nos hemos encontrado con esta situación de intereses partidistas partidarios, de un ayuntamiento paralizado e inmóvil, y de una deuda que nos está lastrando y nos está mandando hundiéndonos económicamente, ¿no? Nosotros nos concebimos así, ¿no? Como hemos comentado, tratando de ser propositivos, tratando de presentar propuestas de nuestro programa y tratando de que verdaderamente lo interesante fuera siempre la asamblea. Por eso precisamente marcamos rotación de todos los cargos, y porque lo importante no es la persona, y para evitar el carácter liderista de las candidaturas, sino que lo importante fuera la asamblea, y precisamente que la asamblea soberana marcara cuáles son los ritmos y las prioridades y los proyectos que íbamos a presentar. Nos hemos presentado prácticamente a todos, somos del grupo, junto con Izquierda Unida, que más alegaciones hemos presentado, que más propuestas hemos presentado, que más proposiciones hemos presentado y que, por supuesto, más mociones hemos presentado. Dimos 100 días los 100 días que se da de cortesía al equipo de gobierno, y a partir de ahí empezamos a presentar propuestas. Hemos presentado lo que llevamos de legislatura desde junio, desde el 13 de junio que se constituyó la Corporación Municipal hasta a día de hoy. Hemos presentado 26 mociones, de las cuales pues la mayoría se han aprobado, y de las que se han aprobado podemos decir que se han ejecutado, no he hecho los cálculos exactos, pero podemos decir que se han ejecutado el 1,8%. 1,8%. Tirando por lo alto, naturalmente, ¿no? Tirando para arriba. Siendo bondadoso. En cualquier caso, cuando estaba viendo, hemos presentado mociones de todo tipo, pero las tenemos, las podemos publicar si queréis. Normalmente publicamos tanto la presentación como el resultado. Podemos publicar, y en algunos casos lo hemos hecho, la moción íntegra, las mociones íntegras. De las 26, cuando me puse un poco a ver qué tipo de moción habíamos presentado en función de nuestro programa, me puse a ver cómo las podía englobar, y de las 26 algunas pueden tener pueden pertenecer a varios ámbitos, a varias áreas. Hemos presentado, digamos, que de 4 tipos. Una en defensa de lo público, un ámbito en defensa de lo público, de lo que es patrimonio de todos. Otro que es en defensa de los derechos, derechos porque se tengan que respaldar, porque se tengan que conquistar o porque se tengan que recuperar porque los hayamos perdido. Otro en defensa de lo no político, precisamente porque estamos viviendo esa desafección por lo político, una desafección y un déficit de credibilidad que se han ganado a pulso, año tras año y legislatura tras legislatura. Y otro área de sostenibilidad y de medio ambiente, habida cuenta de dónde estamos viviendo. Bueno, pues como os podéis imaginar, hemos presentado de ciudades de acogida, de municipios contra el TTIP, para evitar o combatir la pobreza energética, de una comisión ciudadana independiente, de auditoría ciudadana, del Plan Andaluz de la Bicicleta, para fomentar el patrimonio agrícola y vitivinícola, para fomentar la agricultura tradicional y el banco de tierra, para lograr eficacia y reducción de consumo energético en los edificios públicos, mociones antidesahucio, mociones por el Pacto Social por el agua pública, por los derechos laborales de los sectores agrícola, hostelero y hotelero, de defensa de Doñana. Y en definitiva me llamó mucho la atención, he hecho un repaso también de las mociones, tanto las aprobadas como las denegadas. Y si recuerdan los 3 ámbitos, la defensa de lo público, la de los derechos, un ámbito de lo no político, de construcción de la sociedad civil y de que la sociedad civil vigilara a los políticos, y otro de medio ambiente y sostenibilidad, da la casualidad que absolutamente todas las mociones que hemos presentado por lo no político, todas han sido rechazadas.
Del resto, muchas sí han sido aprobadas, mayoritariamente han sido aprobadas. Solamente de las 26 mociones, solamente 5 han sido rechazadas. Casualmente, las 5 pertenecerían a ese ámbito de los no políticos. Es decir, o sea, se blinda a sí misma, la institución se blinda a sí misma para poder blindar estos procedimientos y esta forma de actuar. Esta forma de actuar que nosotros entendemos que somos los que tenemos que venir para romperlo y para generar una nueva. Por mi parte nada más, sería un poco, podemos ampliar pues de todo, o sea, tenemos para ampliar todo lo que queráis, pero sí, por supuesto, incidir de nuevo en eso. Esto no tiene sentido si los ciudadanos no tomamos protagonismo en la recuperación de las instituciones para ponerlas al servicio de la gente, porque ellos no lo van a hacer. Ellos se van a seguir blindando y van a seguir decidiendo las políticas y la gestión de los recursos en despachos cerrados y nos contarán lo que nos quieran contar. Y ya sabemos, tanto por un lado como por otro, que están muy acostumbrados a manipular la información que nos dan y a que determinadas personas que no quieran pensar se la crean. Nosotros aquí invitamos a pensar, invitamos a tener un juicio crítico, invitamos a trabajar todos por la recuperación de la institución y de las instituciones públicas, por recuperar lo nuestro, lo que es público, y que la gestión realmente redunde en la ciudadanía, que es de donde nunca debió salir. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Fran. A continuación, Loli Carvajal, actual concejala y voz de Recuperemos Bollullo, defensora voluntariosa de los derechos ciudadanos, pues nos va a hablar de la experiencia que ha tenido en los últimos meses desde que llegó al ayuntamiento. Bien, buenas tardes. La verdad que después del panorama que ha dejado Fran de cómo está el ayuntamiento, la verdad que no sé con qué momento se me ocurrió tomar el relevo, vamos. Es que este planteamiento y esta forma de presentarlo los estatutos la obligaron. Es bastante oscura. Bueno, pues yo llegué hace 3 meses al ayuntamiento, pero he acompañado a Fran a casi todos los plenos y no, bueno, hemos sido prácticamente pareja, ¿no? Pareja, de hecho, en estos 2 años. La verdad es que nosotros salimos de una asamblea como esta, ¿no? Y la verdad es que tomé el relevo porque verdaderamente lo que creíamos en aquel momento, hace 2 años, y lo que seguimos creyendo, aunque muchas veces nos desanimemos por la falta de acompañamiento que tenemos, ¿no? Tenemos poca capacidad de atraer a más gente, ¿no? Y la verdad es que muchas veces nos sentimos desanimados, pero bueno, verá, aquí seguimos porque entendemos y nosotros lo creímos y por lo menos lo seguimos creyendo, que tenemos que cambiar las instituciones desde la más chica hasta la más grande. Por eso nosotros, desde que hemos empezado, hemos traído muchas mociones que se han basado en nuestro programa electoral, pero mociones que también hemos presentado que no solo se han basado en nuestro programa, sino que nos hemos subido a instituciones más altas, como son el Parlamento andaluz, o incluso a mociones que no afectan solo a nuestro municipio, ¿no? Sino que abarcamos un poquito más porque entendemos que siempre son beneficios para lo que es la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Entonces, lo que vamos a seguir haciendo va a ser seguir presentando mociones, las que nos dejen. Debo decir que con el cambio de relevo ha venido también el cambio de gobierno. El cambio de gobierno es como la gente me decía, ten cuidado porque son así o son asados, y lo que yo no quería porque no lo había visto, no me creo lo que me digan, prefiero verlo, lo estamos sufriendo y lo estamos viendo. Sí hay un poquito más de cortapisa a la hora de los plenos, sí se coarta más la palabra de los portavoces, sí se limita más el tiempo, claro, y si el tiempo está demasiado limitado y demasiado ajustado, pues evidentemente tú no te puedes expresar todo lo que tú quisieras porque no somos expertos en la palabra. Entonces muchas veces necesitamos decir más frases para decir lo mismo, ¿no?, que una persona que tenga esa capacidad, esa elocuencia. Y la verdad es que, bueno, en eso estamos. Nos dijeron que, a mí me dijeron que íbamos a consensuar, no estamos consensuando nada.
a la vista del último pleno, en la que la señora alcaldesa pues se le escapó. Espero que se le haya escapado, porque eso nos deja en muy mal lugar que diga que para aprobar unos presupuestos municipales no hacía falta ni el voto en contra, que ni siquiera nos mencionó, ni el voto a favor del Partido Socialista, porque ellos ya son mayoría. Claro, la verdad es que eso es para salir corriendo del ayuntamiento y decir, mira, ahí os quedáis, porque desde luego es que no tenéis solución, vamos, es que no hay solución, se te caen los palos del sombrajo en ese momento. Pero bueno, seguimos un poquito ahí, aunque muchas veces alicaído y cabizbajo, ahí seguimos arremetiendo y seguimos presentando mociones, cada vez presentamos menos porque las presentamos y al día siguiente sale la convocatoria de la comisión informativa y necesita un estudio económico, un estudio legal y dice tú, bueno, pero sí, es que no se ha, exactamente no se ha dado nunca, como me comenta Fran. Bueno, pues vale, entonces presentamos una por mes ahora. Por ahora llevamos, la última vez que hemos presentado, que fue el 5 de octubre, presentamos una que fue la de Doñana, que es para un poquito para apaciguar los ánimos de esta prisa que le entró a la Junta de Andalucía de reforestar inmediatamente ya Doñana, sin haber tenido ni siquiera un estudio previo de cómo ha quedado y qué es lo que hay que reforestar y qué se quiere, ¿no? Porque cerrar Doñana así, tal cual, como si fuera un parque temático, como dice Javier Castro Viejo, que fue el director del Coto de Doñana, ¿no? Que dice que Doñana es me ha hecho gracia cuando lo he leído, un parque temático, porque tú vas allí y lo que visitas son a los jabalíes allí que se les echan de comida para que tú los puedas ir a ver, eso es así, yo fui, eso es así, y a los linces pues también, en fin, y a las águilas también se les pone allí para que coman y tú las veas, ¿no? Entonces, lo que se pretende es eso, ¿no? Por eso hemos presentado esta moción. Y teníamos otra pendiente, que es la del 28 de febrero, que no tiene nada más que el día 28 de febrero se celebre, que no sea un día festivo, como un domingo cualquiera, no, sino que se celebre. Y esa no tiene ningún requerimiento legal ni ningún requerimiento económico, porque no va a requerir de mucho más, no se va a llevar a pleno. Entonces se ha quedado sobre la mesa. Seguiremos presentando mociones, habrá que prepararlas con antelación para que lleguen a tiempo de presentar las 2 mociones como mínimo de rigor y máximo que se nos permite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo? Pues vamos a seguir presentando las mociones atendiendo a lo que era nuestro programa. Pero como ya he dicho, hemos atendido también y hemos presentado mociones en las que la ciudadanía nos ha dicho, mira, hay un problema aquí, por ejemplo, el problema de accesibilidad, ¿no? Pues presentamos una moción porque un ciudadano que tenía dificultad en su movilidad, en sus movimientos, pues decía y veía que no podía acceder a su casa por la acera, ¿no? Entonces, pues son ciudadanos que ven un problema, nos la presentan, nosotros la redactamos, ellos nos ayudan, se la repetimos, la avisan, está correcta, me parece bien y la presentamos. Entonces, desde aquí pues, hacemos otro llamamiento, como ya hemos hecho casi todos, me parece, no ha quedado ninguno, por hacer el llamamiento que la ciudadanía participe, porque como Fran ha dicho Jesús, ha dicho Esther, ha dicho Mercedes, todos somos ciudadanos y los ciudadanos los que tenemos que hacer es luchar y reivindicar nuestros derechos. Es que no nos queda otra, es que si nosotros no luchamos ni pedimos, los que tienen esa manera de ser, de pensar en la política, que es yo estoy aquí para estar en este despacho y tener un interés particular y partidista y olvidarme de lo que hay ahí abajo del resto, evidentemente nos va a ir mal. Entonces yo siempre hago un llamamiento, incluso en los plenos también los hago, un llamamiento de que la ciudadanía se tiene que acercar y aunque sea de manera indirecta o un poquito más directa, o un poquito más implicado o menos implicado, pero sí que verdaderamente se acerque a los que estamos en las instituciones para poder acercar, porque muchas veces tú tienes la visión un poquito más limitada y si somos, en vez de uno, somos 2, pues tú ves una postura y yo veo la otra, y si hay un tercero, pues somos 3 los que vemos las cosas de distinta manera. Podemos coincidir, algunas veces coincidiremos más y otras veces menos, pero sí verdaderamente que hay maneras distintas
distintas de ver las cosas, y si es solamente una persona la que la plantea y la que la lleva, pues queda más reducido el campo, ¿no? Y no se abre tanto lo que son las posibilidades de ayudar a los ciudadanos, ¿no? Conste que también somos ciudadanos los que estamos aquí, que siempre se nos olvida o se les olvida al resto. Entonces, esa es la línea que vamos a seguir. Y con respecto a, una cosita quiero decir, con respecto al dinero que Recuperemos tiene asignado como grupo municipal, pues siempre hemos dicho que lo gastamos y lo usamos solo para eventos y charlas como estas, en las que más o menos, pues si tenemos que alquilar pues unas sillas, unas mesas, una megafonía o lo que sea, pues para eso lo usamos prácticamente. Pero lo que sí vamos a hacer es, cuando tengamos una relación de asociaciones que quieran, la abriremos y diremos: el dinero del que dispone Recuperemos Bollullo es este, lo repartiremos entre todas aquellas asociaciones que buenamente pues quieran acercarse, y nosotros evidentemente en asamblea pues se destinará a esas agrupaciones que estimemos oportunas. Evidentemente habrá asociaciones que a lo mejor no, que sean de la Iglesia, digo yo, por decir alguna, a la que evidentemente a lo mejor no le corresponda o veamos que no, pero eso lo decidirá la Asamblea. Pero sí es cierto que el dinero lo vamos a destinar a asociaciones de la localidad, o incluso si hay alguna que verdaderamente fuera de la localidad estuviera, pues también vendrían bien. Yo por mi parte creo que está todo dicho. Si hay alguna pregunta, si hay alguna respuesta. Estupendo. Sí, vale. Tenemos micro, ¿vale? No, pero para el micro, para la cámara. Sí, para la cámara. Vale. Bueno, pues gracias, Loli. Bueno, ya han expuesto todos los compañeros, y ahora pues pasamos a preguntas primero y luego al cuestionario, o primero el cuestionario. También hemos confeccionado un cuestionario para que hagáis una evaluación de lo que os ha parecido la trayectoria del grupo en el último año, de Recuperemos Bollullo expresamente, y también para que hagáis propuestas y nos hagáis llegar pues inquietudes o lo que quiera que sea que os interese trasladarnos. Pero ahora vamos a pasar al turno de palabra. Por ahí he visto que... Sí, ¿ahora? Sí, hola. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Mairena. Soy agricultor, vecino de Bollullo del Condado. Ya tengo muchos años en lo harto, tengo mucha experiencia, positiva y negativa, y no podía pasar esta oportunidad sin expresar por lo menos mis sentimientos. Yo, cuando ya a esta altura veo lo que veo, me pregunto del por qué estamos donde estamos. Y ya, como tengo tantos años y tanta historia recorrida, pues me remonto al pasado. Y entonces hago una analítica y digo: estamos como estamos por esto y por esto y por esto. Para conseguir enderezar un poquito esto, que lo veo muy difícil, pues tenemos que tener la mente muy clara y las ideas muy claras hacia lo que queremos hacer. La provincia de Huelva, y se lo comento al parlamentario, creo que sabe perfectamente que está manejada por dos fuerzas políticas: la fuerza política del PSOE y la fuerza económica de García Palacio Madden en Huelva. No hay quien meta una baza, pero hay mucha gente que ya están hartos tanto de una cosa como de la otra. La fuerza política, a través de la Diputación y el partido, se ha preocupado mucho de crear una serie de pesebres que le sea afines, que sea una cantera de votos para tener bien sujeto esa situación política.
y la otra parte económica, con la caja rural, Asaja, las cooperativas, Frecuerva, en fin, todo lo que se mueve en el ámbito rural, lo tienen también muy sujeto. Bueno, pues aquí parece que se han puesto de acuerdo los dos y han dicho, tú te comes este terreno y que yo me como este, y aquí no entra una mosca. Entonces, ante esa imposibilidad de romper esas barreras, pues hay algunos de que dice, bueno, hemos visto la nueva fuerza política de Podemos como una posibilidad, y me incluyo porque yo he sido del PSOE, pero desde un tiempo para acá dejé de serlo. ¿Por qué? Porque no respondía a mis necesidades. Mis ideas eran otras de las que practicaba el PSOE en estos momentos. Entonces vi la posibilidad de que con Podemos pudiéramos romper un poco esto. Se ha requebrajado un poquito, pero el búnker sigue. Entonces yo siempre he sido un defensor a ultranza del cooperativismo. Siempre he reivindicado la formación de los chavales jóvenes, de la juventud, la formación en el cooperativismo. Pues estamos viendo, lo habéis dicho ustedes, cómo en el tema de servicios sociales, en el tema de turismo, en el tema agrícola, la juventud es explotada de mala manera, pero no se le enfoca hacia una autonomía propia a través de la creación de cooperativas o a través de la creación de grupos que pueda hacer ellos, pueda gestionar su propio trabajo y pueda gestionar sus propios recursos. Es que no se le enseña. ¿Por qué? ¿Porque no interesa o por qué? Yo he formado parte de la Confederación Nacional de Cooperativas y una de mis reivindicaciones constantes era la formación del personal, y jamás se ha hecho un curso de gestores de cooperativismo, jamás, de poda, fitosanitarios, de todo lo habido por haber, pero de gestores de cooperativismo ni uno. ¿Por qué? Porque no interesaba. Yo se me ponen los pelos de punta cuando veo a chavales de mi pueblo de 18, 20 o 20 y tantos años reivindicando un puestecito de trabajo precario y con unas ideas que yo hablo alguna vez con ellos y digo, pero Dios mío, si esta gente se coge y se encausa y esta gente son capaces de hacer algo positivo. En mi pueblo, en Bollullo, hace 50 años, la mayoría de los trabajadores éramos autónomos de la agricultura, vivíamos de nuestra pequeña parcela que teníamos en nuestros campos. Hoy está abandonado y toda la gente parada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Desde que el Partido Socialista, a principios de los años 80, cuando entró en el gobierno de la nación, impulsó el subsidio de paro, que no ha sido ni más ni menos que una cantera de votos para mantenerlos a ellos en el poder sin dar respuesta a las necesidades del pueblo. Yo me pregunto, el por qué estamos aquí cuatro monos, qué es lo que está pasando, por qué no conectáis con la sociedad, que la sociedad tiene muchas necesidades, por qué no se crean los grupos de trabajo, por qué no se detectan a esos chavales que tienen esas necesidades, por qué no se les forma, por qué no se les atrae. Y hoy estaría este salón colmado de gente, y no que al cabo de 2 años que estáis ustedes ya metidos en política, cada vez hay menos gente aquí, porque al principio había aquí 40, 50, pero es que hoy no hay nadie. ¿Qué es lo que está pasando? No caigáis ustedes también en lo que ya venimos algunos hastiados de las políticas corruptas, porque la única ideología que existe en estos momentos es la nómina, en todos lados. Me meto allí porque allí voy a ganar un jornal, porque en el otro lado no lo tengo, y me meto en política. Y esto no puede ser, esta no es la política. La política son los ideales y el desarrollo de todos los estamentos naturales que tenemos. Nosotros somos una provincia eminentemente agrícola, y la comarca de Condado más todavía, y hay que desarrollarla. Desarrollar la agricultura no quiere decir que vaya toda la gente al campo. No, el campo tiene que trabajar las máquinas y tiene que trabajar modernizado, pero tenemos que desarrollar la agroindustria, que no la tenemos, y en la agroindustria ahí es donde hay que crear los puestos de trabajo, y en la investigación, porque yo, siendo diputado provincial, creé el laboratorio de investigación de la Diputación de Huelva, y el mismo equipo de gobierno me lo tiró al suelo.
que se llama Agroespaña, y ahí está la gran escuela, ahí está todavía montado, lleno de telaraña. Crear un laboratorio de investigación en el tema de fresa, en el tema de los cultivos que se pudieran desarrollar en la provincia de Huelva. Pero eso no interesaba. Interesaba más traer la tecnología de fuera. Nada más. ¿Alguna pregunta más? No, sí. No, yo, si te importa, contesto yo. No, si quieres, no, pero contesto brevemente. Bueno, después vosotros también queréis hacer preguntas, ¿no? Sí. Un momento que van a responder y... Yo brevemente. Está completamente claro que ahora estamos en un ciclo de reivindicación y de afección a la política que está yendo para atrás. Es decir, no tenemos el impulso que teníamos el 15, a tenor del 15M, a tenor de otra serie de circunstancias. El hecho, es decir, yo podría hablar muchas cosas de la situación con la que nos hemos encontrado, de la situación clientelar en la que se encuentra la sociedad andaluza en todos los aspectos, que es una clientelizado, pero yo recomiendo, y si me escucha bastante gente, recomiendo fervientemente que la gente lea un libro de Carlos Arenas, un profesor de economía de la Universidad de Sevilla, que se titula Poder, Economía y Sociedad en el Sur, Historia e Instituciones del Capitalismo Andaluz. Creo que es fundamental para comprender la clase de capitalismo que tenemos aquí en Andalucía. Eso es fundamental. Y es un capitalismo subvencionado y clientelar, basado en la repetición de las mismas estructuras e instituciones que teníamos no hace 40 años, sino hace 100 años. Eso es una realidad. La situación de las cooperativas, te voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado o de la poca importancia que tiene ahora mismo en la perspectiva del gobierno andaluz. En marzo de este año presenté una moción. La diferencia entre las mociones y las proposiciones no de ley son que las mociones sí son de obligado cumplimiento y la Junta de Andalucía tiene que responder, el Gobierno tiene que ir respondiendo periódicamente cada 6 meses de cuál es el estado de cumplimiento. En un principio yo llevé a esa moción, me correspondía a mí por ser portavoz de empleo, más de 150 medidas. Más de 150 medidas. Entre ellas un bloque entero dedicado a la potencialización del cooperativismo y al mismo tiempo una cosa muy importante para que las cooperativas puedan funcionar, que es que haya ciclos cortos de comercialización, ciclos cercanos y ciclos cortos de comercialización. ¿Qué es lo que pasó? Que la mesa del Parlamento, en manos del PSOE, me quitó todos los puntos de la moción y no se llegaron a discutir. Es decir, no hubo una intención real. Ahora acaba de salir un nuevo plan estratégico de cooperativismo, que todavía lo desconocemos, se está anunciando en los presupuestos de la Junta de Andalucía este año, pero verdaderamente si es más de lo mismo de los planes estratégicos que están puestos en la Junta, que están puestos en el Gobierno de la Junta de Andalucía, ya nos imaginamos. Pero también tiene que ver algo que nos afecta con respecto a lo que significa el tipo de producción agrícola que Europa quiere que se hagamos de aquí de Huelva. Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho siempre? La vid. ¿Qué nivel de producción tenemos ahora de vid? ¿Qué nivel exportamos? ¿No se paga para arrancar? ¿No se paga para no cultivar? Esa es la realidad. Vienen de Europa unas directrices en las cuales se paga para potenciar los vinos y la uva de otras zonas de Europa. Y eso es una decisión que se toma antidemocráticamente porque no se toma en ningún parlamento. Se toma en una cosa que se llama Comisión Europea, que no la elige nadie. Que no la elige nadie. Esos son los que yo unos ejemplos clarísimos de lo que yo decía de las limitaciones que tienen ahora mismo las instituciones públicas. Ante eso, y ahí sí tenemos que hacer algún tipo de autocrítica, y está bien que nos lo hagan y nosotros también hacerla, y de verdad que lo hacemos, está la realidad de una desafección que se va agigantando con respecto al tema de la política. Y algo somos nosotros responsables, no tenemos que decir que no. Algo somos nosotros responsables. Los que estamos en las instituciones, los que tienen cargo orgánico, yo no tengo cargo orgánico en el partido, solamente tengo cargo institucional, tenemos la responsabilidad. Es difícil ante una situación en donde existen unos medios de comunicación que están en contra, que siguen repitiendo Venezuela, que siguen repitiendo Irán, que siguen repitiendo la tuerca, que siguen repitiendo lo mismo. Ya
incluso, como me parece a mí que es de orden, de 6 o 7 sentencias en contra de los tribunales. Pero sigue repitiendo, y repite y difama que algo queda. Hoy mismo Pablo Iglesias ha salido la noticia de que Pablo Iglesias le tienen otra vez que indemnizar con yo no sé cuántos miles de euros porque Alfonso Rojo, un periodista, lo llamó chorizo, crápula y lo que quieran llamar, y lo que quiera llamarle. Mi primera experiencia, por decirlo, esto no lo he contado muchas veces en público nunca, pero mi primera experiencia como diputado fue al día siguiente del día 22, porque yo trabajaba por la tarde, salía yo de la mañana de ir al mercado y de venir para Huelva, y de repente un hombre mayor me para y me dice, cabrón. Yo me quedé así completamente. Esa fue mi primera experiencia después de salir de diputado. Entonces ya veía yo cómo incidía, ese hombre no me conocía de nada, de Huelva, ese hombre me reconoció Podemos y estas cosas, venía por los medios de comunicación y la única palabra que me dijo para saludarme ni buenos días fue ese insulto, al cual evidentemente hice oídos sordos, ¿no? Pero que es un clima que se crea. Y esa desafección lamentablemente produce que ahora mismo tengamos en muchísimas cosas la necesidad de esa pulsión social, de esa gente en la calle, que en otros momentos, y quizás con unas cuestiones que nosotros no compartimos, como es el nacionalismo, sí están triunfando en otro lado. Ya sea del nacionalismo, en este caso catalán, o del nacionalismo español. ¿Vale? Y no quiero enrolarme más, que si no yo estoy aquí... Sí, va a matizar. Yo no sé lo que estará pasando en la sociedad para que no se implique, para que no venga, porque nosotros todos los meses hacemos las asambleas plenarias y no acuden la gente, no vienen nadie. Entonces, hace un año y pico vino Jesús Romero y a formar grupos de trabajo para ver qué necesidades teníamos la ciudadanía, qué es lo que nos preocupaba. Y a esa asamblea pues sí acudió mucha gente, yo no sé si lo recordáis, que vinieron por lo menos 8 o 9 o 10 personas jóvenes me refiero siempre por debajo de mi edad, ¿no? Entonces, cuando se les dijo que había que trabajar, que había que hacer tareas, que había que proponer, que había que hacer, que había que reunirse, a la siguiente asamblea desaparecieron 4 o 5. Y a la más era más de 10, y después a la siguiente asamblea ya volvimos a quedar los mismos, con lo cual la capacidad de trabajo que tiene una persona no la puede tener ni 8 ni 10 personas. Yo lo que sucedió no lo sé. Ahora, el momento en que se dijo estas son las áreas de trabajo y esto es lo que tenemos que hacer, a la siguiente no vino nadie. Eso es de pena, pero es lo que tenemos. Y un único apunte con respecto a lo del fomento de la agricultura y al fomento de cuáles deben ser nuestras industrias. Nosotros, sabedores de lo que somos, de dónde venimos y de hacia dónde tenemos que ir si queremos dar futuro a esta tierra con los mimbres que tenemos, ya presentamos en diciembre de 2015 una moción de patrimonio agrícola y vitivinícola. En enero de 2016 presentamos unas mociones sobre agricultura ecológica, banco de tierra e innovación. Ambas fueron aprobadas. Ninguna de las dos fueron ejecutadas. Eran macromociones, o sea, cada moción podía albergar tres mociones, pero lo que decía, pecábamos de ambiciosos. Y en lugar de dividirlas, las presentamos conjuntamente. Eran macromociones de mucho trabajo. Se aprobaron, no se han ejecutado. El nuevo equipo de gobierno, el anterior equipo de gobierno porque no tenía tiempo, porque se estaba defendiendo y a su vez estaba contraatacando. El nuevo equipo de gobierno, que ahora, como ha comentado Loli, tiene la desfachatez, porque es una desfachatez, decir, me parece muy bien el debate y eso, pero daba igual que votarais que sí, que no, lo que sea, porque teníamos mayoría. Eso que lo digan en un pleno, a la democracia de este pueblo la tilda mucho, ¿no? O sea, la caracteriza mucho. De todo modo, este equipo de gobierno nos ha dicho que se va a reunir con todos los grupos para poner en marcha las mociones. Estamos esperando, 3 meses después de que se haya configurado el nuevo equipo de gobierno, estamos esperando que se reúna con nosotros y esas 2 mociones de puesta en valor de lo que somos, de hacia dónde podemos ir, son prioritarias. Son prioritarias, entre otras cosas, porque son macromociones, ya digo, macromociones. La de patrimonio agrícola y vitivinícola, la agricultura ecológica y banco de tierra e innovación. Esas mociones son muy interesantes, pero todavía estamos esperando que el equipo de gobierno anterior las ejecutara y que el equipo de gobierno nuevo las ejecute, bien sea con nuestra ayuda y total colaboración o como quieran, pero que se ejecute porque los acuerdos plenarios, como ha comentado, son de obligado cumplimiento. Nada más. Sorry.
cortito, ¿no? Así que... Yo es que entiendo la democracia de otra forma. Yo me acuerdo cuando mataron a Caparrós en Andalucía, pues resulta que declaró una hora de huelga general en Andalucía y yo salí a la huelga. Y entonces llegaron una gente, no mienta nadie, y me llevaron y me hicieron un atestado. Un atestado buscando a un responsable. Y me dijo, un superior, le digo, ¿tú qué estás haciendo? Y dije, haciendo un atestado a este tío. Y tú eres tonto. ¿Por qué? Dice, porque necesitamos un tonto como este para que la gente crea que estamos en democracia. Y entonces, desde ahí tenemos que ver cómo son las cooperativas. Las cooperativas no tienen ya derecho a existir. ¿El por qué? Porque la gran superficie trae productos y alimenticios de miles de kilómetros, donde les sale más barato. Hablar, como se ha hablado, es muy bonito, pero muy irreal. ¿Por qué es irreal? Porque resulta que la cooperativa que tenemos ahí en Bullullo, del vino, cogía 49 millones de kilos y esta ya cogió 4 o 5, que va a desaparecer por completo. No le interesa a las cooperativas, no le interesa que un tío siembre sandía en su campo y la venda particularmente. ¿Por qué? Porque está en las grandes superficies y tenemos que ir ahí a comprar. Esa es nuestra cooperativa, las grandes superficies. Que nuestra democracia ha sido un engaño total. Y las grandes superficies sí que es una cosa tóxica. Tóxica, ¿por qué? Porque no tenemos derecho a vender ni un huevo, ni una gallina, porque nos lo prohíben. Y ahí es donde tenemos que estar luchando y conversando en el Parlamento. ¿Qué son las grandes superficies y qué son las cooperativas? Las cooperativas simplemente es, hoy por hoy, nada. Desaparecerá por completo. No se puede hacer una cooperativa pequeña. ¿El por qué? Porque dejarte las grandes superficies, los grandes monopolios. ¿Dónde va? ¿Dónde va para allá? Yo tengo aquí mi cooperativa, tengo aquí el producto que viene del Quinto Pino, que ahí vale un sueldo 10 euros y aquí vale 50. El mío me sale tanto y ese kilometraje es lo que está arruinando a Billo. Y referente a Loli no, bueno, hay algo que tengo ahí, la deuda que tiene Billo. Se puede tener deuda, claro que se puede tener deuda, pero una deuda para que deje beneficios, no para crear prejuicios. Estamos pagando unos intereses espantosos. Y ahí es donde tenemos que hacerle para el pueblo qué clase de deuda crean estos políticos. Claro que tenemos deuda, si yo tengo una deuda y esa deuda deja para el pueblo un dinero, pues bien sea la deuda. No tener una deuda para pagar intereses. Y eso es lo que tenemos que ir al pueblo. ¿Qué ha hecho estos políticos? Los políticos hoy que tenemos en Bullullo y en todos sitios no son políticos, son negociantes. Quítate tú para ponerme yo. ¿Por qué tengo? Porque tengo que vivir de la política. Y hasta ahora, durante 40 años, es lo que hemos estado soportando. Quiere decir, lo del PSOE, el otro, ha sido un comercio, un calle de boca para que la gente nos creamos. Antes, cuando yo era un joven nieto, tiraba un puñarro y no caía al suelo. La gente venía a pelear, los políticos lo ha derrotado todo, lo han mentido todo. No ustedes, porque me llegas a 4 días, porque Podemos ha sido la labor más grande que se ha hecho en la historia. La más grande. Y tenemos que apoyarla. Ha roto el bipartidismo y eso es una cosa muy grande y lo traemos loco, lo traemos loca. Vamos con las cooperativas, pero antes hay que quitar las grandes superficies o si no, no tendrá éxito nada. Bueno, estamos llegando al término. Si creo que no hay ninguna pregunta más. Venga. Mercedes. Bueno, felicitaros por estar aquí, por la labor que estáis haciendo, con tan poquísima ayuda de todo el mundo, por todas partes, y preguntarle a ti como responsable de medio ambiente, que es una cosa que hay aquí. Aquí hay un camión de FCC, de Fomento y Contrata, que trae toda la porte, que trae, ¿me oyes? Sí. Que trae absolutamente todo lo que mueve. Que mueve, o sea, que trae todos los residuos de la depuradora, que eso es totalmente, el olor inaguantable. Atraviesa todo el pueblo y está ahí donde las casas y el hogar donde están de disminuido, no sé cómo se llama, la verdad, no me acuerdo ahora mismo. Coprodi, ¿no? Pues está a 20 metros, por decir algo, quizás a menos. Hay una gasolinera, hay viviendas,
Y eso ahí, yo el otro día he ido a esa gasolinera y de verdad es que me tuve que ir porque vomitaba. Eso es insoportable. Además de que no creo que sea ni sano. O sea, ya no solo que huela, es que yo no creo que eso se pueda consentir, que ese almacén es del ayuntamiento y se lo tiene cedido o arrendado, como sea, a FCC. Cedido es, ¿no? A FCC, ¿vale? Y entonces a mí me parece que eso tendrá que estar a las afueras del pueblo, pero muy a las afueras, y al aire libre. Ahora, no atravesar todo el pueblo, porque la depuradora está en camino de Almonte, creo, y ahora para llevar el camión ahí, atraviesa toda la carretera, toda la calle Santana, y lo depositan ahí, en el centro prácticamente del pueblo. ¿Es un local, no es una planta donde se trate los residuos? ¿Es solamente almacenaje? Eso no es almacenaje, eso es que el camión, cuando termina su tarea, lo encierran ahí. Y claro, con lo que ese camión lleva, me imagino que... He entendido tu pregunta. ¿Sabes? Eso es lo que yo digo que sí es... Vamos a mirarlo. Yo de todas formas, si me hace falta más datos, ya hablo con vosotros y lo miramos, ¿vale? Lo hacemos pasar tanto al grupo parlamentario como al responsable de área, por si acaso también podemos, porque la verdad que también hemos hecho denuncias concretas, hemos paralizado y hemos conseguido cosas como, por ejemplo, el chiringuito del Parador de Mazagón, que no cumplía la legalidad, y bueno, ahora tenemos que también estar detrás para que se tire y se restablezca la situación normal. Estamos en contacto con los compañeros, lo miramos. Gracias. Bueno, ya está, sí, ya está. Quiero comentarle a la compañera, ¿sabe dónde están las Malvinas? ¿Las Malvinas? Sí. Sí. ¿Sabe dónde está, no? Es una barriada. No, no las islas, no las islas. Que hay una zona también. En la provincia de Huelva. De... En la provincia de Huelva. Sí, dime. Sí. En la zona de Vitorejo, la zona fresera de los Palermos. Sí. Yo creo que decía eso, yo decía que era una calle. ¿Vale? ¿Por qué le dicen vulgarmente las Malvinas? Pues yo se lo voy a decir, porque aquello fue una invasión en la fecha que los argentinos invadieron las Islas Malvinas. Aquello era todo pino, un pinar que llegaba desde Palo hasta Mazagón. Y los agricultores de Palo, como tienen muy poquito término, hacían un pozo y cuando aquello le daba agua, aquella noche salía ardiendo los pinos y a los 2 días ya estaba plantado de fresa. Eso ha sido muy común en esta zona. Eso fue a principios de los años 80, donde había una crisis de paro total en la provincia de Huelva. Y las autoridades miraban para otro lado, porque ese agricultor le llevaba 40 o 50 trabajadores al día siguiente a trabajar. Bueno, pero aquello ya se extendió a la zona de Moguer y la zona de Lucena, la zona sur. Eso es unas plantaciones, es unas perforaciones de pozos totalmente ilegal. Eso le ha afectado al Parque Doñana una barbaridad. Y sin embargo ahora están pidiendo el reconocimiento de esas tierras forestales como tierras agrícolas. Eso lo sabrán, ¿no? Lo sabemos y estamos trabajando al respecto del grupo parlamentario. Efectivamente, yo tengo muchos amigos por allí, sí. Conozco realmente lo que pasó en esa zona. La administración quiere quitar 1.500 hectáreas, porque en realidad son montes, son forestales, pero ellos están reivindicando el trasvase para regar esas tierras. A mí me ha parecido siempre una aberración desde el primer momento que el plan Montemarisma, que eso se empezó a fraguar en los años 70, de poner la zona aquella del plano Montemarisma pegando al coto, a mí me parecía una aberración, porque yo decía, digo, bueno, ¿por qué van a transformar aquella zona, que era un humedal, unas temperaturas muy frías, unas arenas muy endebles? ¿Por qué van a poner allí una zona agrícola cuando desde Almonte hacia acá o desde la Venta a la Piedra para acá es donde están las mejores tierras, donde está el clima y donde están los agricultores? ¿Por qué no se transforma en las tierras aquí arriba, que no le hagamos daño al parque? Eso fue la primera aberración. Y ahí está, en manos de 4 empresas. ¿Por qué? Porque la política que se llevó a cabo de asentar a pequeños agricultores fracasó rotundamente y está en manos de 4 empresas. Hoy, afortunadamente, menos mal que la administración está dando cuenta y ya sabemos que la finca Los Mimbranes la compró. Para incluirla, bueno, por lo menos va en positivo, pero por lo menos que dé otra alternativa y quita aquello de allí, que la provincia de Huelva tiene donde tener alternativas.
Ese es un problema de los que nos estamos encontrando y hemos sufrido durante mucho tiempo, con el tema de la Maldivas, y bueno, y la parte de Moguel, la parte de Maldivas y de Lucena y demás. Sabía, la institución, los ayuntamientos, la Junta sabía que se estaba haciendo eso y no hacían nada. Es lo mismo que le estaba comentando antes con el tema de los caminos y las vías pecuarias públicas. Ellos lo saben y saben que está ocurriendo y saben que eso está quedando terrateniente y además con carteles que es ilegal, porque cuando hablamos de la legalidad muchas veces parece que es subjetiva, porque para unas cosas sí, para otras cosas no. Es ilegal y tienen puestos carteles de camino privado y de zona privada. Es lo mismo. Ellos estaban viendo que estaba ocurriendo, pero yo a veces he hablado esta gorda, me conseguía mis favores, mis historias, porque la verdad que ser valiente en política cuesta, ¿eh? Cuesta, por eso tienes que saber cuál es tu objetivo. ¿Es una forma de hacer política? ¿Es un objetivo político o son votos? ¿O es Claro. Ya en el año 80 no, pero sí en el 92, creo recordar, 93, yo estudié también ingeniería técnica agrícola y ya el profesor de ingeniería rural y demás ya era una catástrofe lo que estaba ocurriendo. Y estamos en 2017 y sigue. O sea que, muchas gracias. Creo que aquí hay algo ahora, ¿no? Sí, claro, exacto. Como sabéis, nosotros teníamos planteado la asamblea de rendición de cuentas en la plaza, pero afortunadamente por las lluvias y que sean abundantes y que sean duraderas, nos hemos metido aquí en el Salón de Actos de la Casa de Cultura con muy poco tiempo. Con muy poco tiempo, entre otras cosas, porque bueno, ahora hay una asamblea también de la Almazara, así que por eso no nos podemos exceder. Yo agradezco a todos los que habéis venido desde fuera. Disculpo ahora al parlamentario Jesús Romero y a la concejala Loli Carvajal porque están atendiendo a algunos medios de comunicación con algunas entrevistas. Agradezco a los asistentes, agradezco a los que nos estáis viendo en la retransmisión que luego hará Turismo y Actualidad. Y bueno, por nuestra parte, como agrupación de lectores, decir que seguimos ahí, seguimos trabajando de la misma manera que empezamos, siendo asamblearios, teniendo una actitud propositiva siempre, llevando las propuestas que sean de mejora para nuestro pueblo y de nuevo insistiendo, como hemos dicho también varias veces aquí, que esto no tiene ningún sentido si no contamos con la colaboración, el apoyo y la implicación de la gente de pie como somos nosotros, porque no somos políticos, somos gente normal, gente de la calle que venimos a rescatar las instituciones para volverlas a poner al servicio de la gente. Nada más, muchas gracias. El año que viene nos vemos en la próxima rendición de cuentas.